Hay una costumbre muy extraña entre los seres humanos. Cuando algo nos rompe por dentro, solemos reaccionar de dos maneras. La primera es intentar reconstruirnos, la segunda es mucho más entretenida. Consiste en convertir nuestra desgracia personal en una teoría universal sobre la naturaleza humana. ¿Te engañó tu pareja? Entonces el amor no existe. ¿Te traicionó un amigo? Entonces nadie es confiable. ¿Perdiste dinero? Entonces todo el sistema está corrupto. ¿Te rechazaron? Entonces la sociedad entera es idiota. Y de repente una experiencia individual se transforma en una filosofía completa. Es un mecanismo fascinante, pero también es una estupidez monumental, porque una cosa es aprender una lección y otra muy distinta es asumir que el universo entero gira alrededor de tu trauma. Curiosamente, esa es exactamente la tesis central de The Killing Joke, aunque durante décadas casi todo el mundo haya creído otra cosa. Porque si uno pregunta de qué trata esta historia, la respuesta suele llegar de inmediato. Es una historia sobre la locura, es una historia sobre cómo cualquiera puede convertirse en el Joker, es una historia sobre cómo basta un mal día para destruir la cordura humana. Suena profundo, suena sofisticado, suena como una frase que alguien escribiría en una taza de café que cuesta más que un libro de filosofía. Y precisamente por eso vale la pena desconfiar de ella, porque cuando uno relee la obra con atención descubre algo extraño, muy extraño. El Joker pierde. No pierde una pelea, no pierde físicamente, pierde la discusión. Y si el Joker pierde la discusión, entonces quizás hemos estado entendiendo mal la historia durante casi 40 años. Publicado en 1988, The Killing Joke apareció en una época particularmente interesante. Occidente estaba terminando de enamorarse del cinismo, la Guerra Fría seguía respirando en el cuello del medio planeta, la desconfianza en las instituciones se erosionaba, la política parecía cada vez más un espectáculo, y la cultura popular comenzaba a preguntarse algo incómodo. ¿Qué ocurre cuando dejamos de creer en los héroes? Por eso los años 80 produjeron obras tan peculiares. Cuestionaba el concepto mismo del superhéroe. Utilizaba la ciencia ficción para burlarse del capitalismo corporativo. Y The Killing Joke toma al villano más famoso de Gotham para hacer una pregunta mucho más peligrosa de lo que parece. ¿Qué ocurre cuando una persona convierte su sufrimiento en una religión? Porque eso es exactamente lo que hace el Joker. Y aquí es donde empieza el problema. Durante años hemos escuchado que el Joker es un agente del caos, que es un anarquista, que representa la locura, que simboliza la ausencia de reglas. Francamente, eso siempre me ha parecido una lectura bastante superficial, porque el Joker no se comporta como alguien que no cree en nada. Al contrario, se comporta como un fanático, como un predicador, como uno de esos individuos insoportables que llegan a una reunión familiar y convierten cualquier conversación sobre el clima en una conferencia de 3 horas sobre el por qué ellos tienen razón y el resto del mundo está equivocado. El Joker no quiere destruir una idea, quiere demostrar una idea, y esa diferencia es gigantesca, porque destruir es fácil. Un niño puede destruir algo, un martillo puede destruir algo. Internet lleva 20 años demostrando que destruir algo es una actividad accesible para prácticamente cualquiera. Demostrar una idea es diferente. Requiere una tesis, requiere un argumento, requiere evidencia, y el Joker cree tener las tres. Su teoría es sencilla, terriblemente sencilla. Todos somos iguales, todos somos tan miserables como él. Todos estamos a un mal día de convertirnos en monstruos. Todos somos hipócritas, crueles, salvajes disfrazados de personas civilizadas. Y lo más interesante es que no intenta convencerte mediante palabras. Intenta convencerte mediante un experimento. Por eso secuestra al comisionado Gordon. Por eso le dispara a Bárbara. Por eso convierte la tragedia ajena en un espectáculo. Porque necesita demostrar algo. Necesita demostrar que él tenía razón. Necesita demostrar que su dolor era una revelación. Necesita demostrar que el universo entero funciona exactamente como él cree. Y si te parece una conducta absurda, exagerada o caricaturesca, tengo malas noticias. No es exclusiva de los supervillanos. La vemos todos los días. La vemos en la política, en las redes sociales, en los medios, en ciertos intelectuales, en ciertos activistas, en ciertos líderes religiosos y, si somos brutalmente honestos, también la vemos en nosotros mismos. Porque hay una tentación profundamente humana de convertir nuestras heridas en credenciales morales.
de asumir que sufrir nos vuelve más sabios, más profundos, más auténticos, más importantes. Como si el dolor fuera una especie de universidad mística donde automáticamente te gradúas con honores en comprensión de la naturaleza humana. No funciona así, y Alan Moore parece entenderlo perfectamente. Por eso la verdadera pregunta de The Killing Joke no es si cualquiera puede volverse loco. La verdadera pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando alguien necesita desesperadamente demostrar que nadie es mejor que él? Y aquí es donde la historia deja de tratar sobre Batman, deja de tratar sobre Gotham, incluso deja de tratar sobre el Joker, y comienza a tratar sobre nosotros. Porque el gran villano de esta historia no es la locura, es algo mucho más común, mucho más elegante, mucho más respetable, y precisamente por eso, mucho más peligroso: el resentimiento. La capacidad de convertir una herida en una filosofía, la costumbre de transformar una desgracia en una identidad, y la tentación constante de utilizar nuestro sufrimiento como licencia para convertirnos en aquello que juramos odiar. Porque cuanto más observas al Joker, más evidente resulta ser una verdad incómoda. No quiere demostrar que cualquiera puede volverse como él. Quiere demostrar que nadie es mejor que él. Y esa diferencia cambia por completo la historia que estamos a punto de analizar. El Joker no es interesante porque sea impredecible, sino porque es coherente. No está definido por el caos, sino por la necesidad obsesiva de construir una lógica a partir del sufrimiento. Si a él le ocurrió algo insoportable, entonces la realidad misma debe de ser insoportable. Por eso su experimento con Gordon no es un capricho violento, es un intento de demostración. Quiere probar que todos estamos a un mal día de convertirnos en monstruos, que si aplicas suficiente dolor, la moralidad desaparece, y lo que queda es la verdad desnuda de la naturaleza humana. El problema es que el experimento falla. Gordon sufre, se rompe parcialmente, atraviesa un límite psicológico real, pero no cruza la frontera que el Joker necesita, no se convierte en él. Y ese detalle destruye toda su teoría, porque el Joker no busca excepciones ni matices, busca una ley universal. Necesita que el sufrimiento produzca siempre el mismo resultado. Necesita demostrar que la humanidad es predecible en su miseria. Pero Gordon introduce una variable que arruina la ecuación: la responsabilidad. La responsabilidad de una persona puede ser destruida sin dejar de ser ella misma, sin transformarse en aquello que la destruye. Y eso obliga al Joker a enfrentar una nueva posibilidad: que su transformación no fue inevitable, que fue una elección. En ese momento la historia deja de ser un enfrentamiento entre Batman y el Joker. Se convierte en una discusión sobre algo mucho más humano: el resentimiento. Friedrich Nietzsche lo describe como algo más profundo que el simple enojo. Es la tendencia a reorganizar toda nuestra visión del mundo alrededor de una herida. El individuo deja de decir «esto me ocurrió» y empieza a decir «así funciona la realidad». El Joker es esa lógica llevada al extremo. Un hombre tan convencido de su propia herida que necesita convertirla en una verdad universal. No quiere demostrar que cualquiera puede volverse como él. Quiere demostrar que nadie es mejor que él. Y esa tentación no es exclusiva de los villanos. Gregory House es un buen ejemplo. Su dolor crónico y su inteligencia le permiten ver cosas que otros no ven. Pero poco a poco aparece una idea peligrosa. Como entiende mejor la naturaleza humana, se siente autorizado para situarse por encima de las normas básicas de convivencia. Funciona muchas veces porque tiene razón, pero tener razón sobre las personas no significa estar moralmente por encima de ellas. Bob Patiño representa la misma lógica en clave de comedia. Está convencido de que su inteligencia lo convierte en alguien superior. Como el mundo no reconoce esa supuesta superioridad, concluye que el problema está en el mundo, y si el mundo está equivocado, entonces merece ser corregido. Es una caricatura, pero funciona porque exagera algo real: el resentimiento disfrazado de sofisticación intelectual. En todos estos casos aparece el mismo patrón: la transformación del sufrimiento en permiso moral, el paso silencioso de «me pasó algo» a «eso me da derecho a».
Derecho a menospreciar, derecho a manipular, derecho a redefinir las reglas para todos los demás. Y ahí es donde The Killing Joke deja de ser una historia sobre un villano, porque el Joker es una anomalía psicológica, es una exageración de algo profundamente humano, la necesidad de que nuestro dolor tenga un significado universal. Frente a eso, Gordon cumple una función devastadora, no porque sea invulnerable, sino porque no lo es. Sufre lo suficiente como para justificar una reinterpretación total de la realidad, pero se niega a hacerlo. No convierte su trauma en filosofía, no convierte su herida en identidad, y esa negativa destruye todo el argumento del Joker, porque si Gordon puede sufrir sin convertirse en él, entonces su teoría deja de ser una verdad universal y se convierte en una decisión personal. Y eso es mucho más difícil de aceptar que cualquier otra forma de locura. Es una elección, y eso lo convierte en algo mucho menos interesante para su propia narrativa. Un hombre que decidió convertirse en monstruo y luego construyó una filosofía para justificarlo. Al final, la verdadera tensión de The Killing Joke no está en si el Joker está loco. Está en si su locura es una forma de honestidad o en una forma de autoengaño sofisticado. Y la respuesta que propone la obra, aunque nunca lo diga de manera explícita, es incómoda. El Joker no es un profeta de la verdad humana. Es un hombre que no pudo soportar la idea de que el sufrimiento fuera solo suyo, y por eso necesitó convertirlo en un sufrimiento de todos. Esa es la verdadera broma, no la risa final, sino la necesidad desesperada de universalizar el dolor para no enfrentarse a la responsabilidad individual. Porque si todos son monstruos, entonces nadie lo es en particular, y si nadie es responsable, entonces nadie tiene que cambiar. Pero Gordon, con un simple negativa a participar en esa narrativa, rompe el mecanismo. No lo derrota con fuerza, no lo derrota con inteligencia, lo derrota con algo mucho más básico y mucho más difícil de manipular, la negativa a convertir su herida en identidad. Y en un punto cada vez más cómodo con el cinismo, cada vez más rápido para convertir el dolor en ideología y la experiencia personal en sentencia universal, esa negativa sigue siendo una forma silenciosa de resistencia. No heroica, no espectacular, no profundamente humana, porque al final, el verdadero dilema nunca fue si el mundo es cruel o no. El verdadero dilema es qué hacemos con esa crueldad cuando nos toca de cerca, y así decidimos convertirla en excusa o en responsabilidad.